Sean todos bienvenidos. Les saluda su hermano Víctor, siervo del Señor para la gloria y la honra de Dios, para presentar el siguiente artículo para que todos sean bendecidos. Se titula La obediencia por fe y las promesas de Dios. Manifestar las bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. La obediencia por fe y las promesas de Dios. Manifestar las bendiciones. Dios manifiesta bendiciones en nuestra vida siempre y cuando realicemos su voluntad. Esto no por méritos propios, porque son como trapos de inmundicia. Compárese con Isaías 64:6, sino por medio de la fe en los méritos perfectos de Cristo. Hemos comprendido anteriormente la realidad de nuestra identidad cristiana nacido de nuevo, el crecimiento espiritual y nuestras necesidades espirituales. El trabajo es en conjunto con Dios. No debemos ser pasivos al momento de creer en Cristo. Y para aclarar, existen momentos en donde obedecer a Dios es estar en silencio, ser pasivo o dejar que solo Él actúe, porque nuestra obediencia o esfuerzos pueden estar estorbando su obra. Y existen otros momentos en donde obedecer implica actividad, hablar y esforzarnos junto a Dios. Esto último es por lo general porque la fe no es pasiva. Solo cuando nuestra actividad no se acopla a la voluntad de Dios y está impidiendo su trabajo, necesitamos estar más pasivos y dejar que Él actúe para creerle de verdad. La obediencia es una de las cosas que a Dios le agrada. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22, la Biblia de las Américas. Pero si tenemos buenas intenciones y no es conforme a su voluntad, no será agradable. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primero de Samuel 15:22, la Biblia de las Américas. La obediencia importa más que las mejores intenciones. A veces obedecemos a nuestra forma y no a la forma de Dios. Por eso, importa conocer las implicancias de la obediencia. Por otro lado, por muy doctrina correcta, pero sin actitudes espirituales, como la humildad, la misericordia, entre otras, eso nos hará hipócritas y tampoco agradamos a Dios. El conocimiento de Dios no es informacional, es transformacional. Nos hace más piadosos. Pero si no pasa, entonces no es el verdadero conocimiento de Dios, es solo información. Para seguir
desarrollándonos espiritualmente, es necesario saber qué es agradable a Dios, su carácter, sus condiciones y promesas, por su palabra y nuestras oraciones. Cuando obedecemos de acuerdo a su voluntad, Él manifestará sus promesas y bendiciones en nuestra vida. Así evitaremos malas consecuencias. Si comprendiéramos que Dios tiene motivos muy valiosos detrás de cada mandamiento y ordenanza, no protestaríamos ante Él con los porqués ni veríamos gravosas sus exigencias. Él quiere evitarnos consecuencias nefastas. No quiere decir que nos librará de las aflicciones del mundo, pero sí de graves consecuencias por vivir sin considerar la ley de Cristo. La fe es el cimiento de la obediencia. La Escritura dice de la fe lo siguiente: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, la Biblia de las Américas. El diccionario de la lengua española define certeza de esta manera: conocimiento seguro y claro de algo. Real Academia Española, sin fecha, definición 1. También confianza, esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Real Academia Española, sin fecha, definición 1. Y por último, entender así: creer, pensar, juzgar. Real Academia Española, sin fecha, definición 7. Si continuamos leyendo Hebreos 11, encontraremos lo siguiente. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículo 3. Entonces, por medio de la fe, entendemos, discernimos, evaluamos y confiamos en el Dios creador y en las sagradas escrituras. La fe es principalmente una certeza. Es una puerta para comprender los mandamientos de Dios, confiar en Jesús, percibir cosas más allá de lo establecido por nuestra sociedad secularizada. Es comprender por medio de la fe las realidades espirituales, metafísicas, fenomenológicas o trascendentes del Señor. Asuntos más allá de nuestra experiencia, de nuestro entendimiento, pero que sí podemos experimentar y entender en parte. Dios quiere que creamos en Él. Si no creemos que hay un Dios, que Dios es, compárese con Éxodo 3:14, no tiene sentido profesar el cristianismo ni esforzarnos en madurar en la fe. ¿Cómo exigir milagros a Dios si no creemos que hay un Dios poderoso y trascendente? Por eso, el primer paso para caminar con Él es creer que hay Dios. Para agradarle necesitamos fe en Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él, que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe es la base de nuestras obras, lo que antecede a nuestros esfuerzos. Es lo primero en comprender cuando hablamos de obediencia. La obediencia no es en nuestros méritos. Cuando obedecemos a Dios, comprendamos desde ahora que no es que alcanzamos salvación o que se cumplen sus bendiciones por nuestros méritos. No agradamos a Dios al cimentar nuestra obediencia en méritos propios, sino en la fe. Y esta, a la vez, está fundamentada en Cristo, no en sí misma. Como paráfrasis de lo que declaró
A. W. Tozer, 1897 al 1963. No es fe en la fe, sino fe en Cristo. Tampoco la verdadera fe se cimenta en nuestros parientes, anhelos personales, puntos doctrinales ajenos a las Escrituras. Para agradar al Señor es necesario vivir obedeciendo por fe. Si no creemos, ¿cómo obedecemos? ¿Será que tenemos más fe en nuestros pensamientos y no en los pensamientos de Dios? ¿Será que no tenemos verdadera fe en Dios? ¿Será que no tenemos verdadera fe en Dios? Los demonios creen en Dios, pero no obedecen y temen, porque les vendrá juicio. Tú crees que Dios es uno. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. ¿Será que tenemos una fe falsa como los demonios? Las personas sin Cristo creen en ídolos, en una especie de Jesús hecho de madera, en un Jesús solo de amor o solo de juicio, evangelio político de izquierda o de derecha, en otras religiones, estatuas o en ellos mismos. Creen en Dios a su manera, pero no obedecen los mandamientos verdaderos de Dios. Obedecen a sus pecados. Tienen fe en las obras de la carne y no en Dios. La fe falsa de los demonios. Esto manifiesta que sus creencias están erradas, no salvan. Si dicen creer en el Dios de la Biblia, no demuestran actividad, es solo información. Una fe que comprende algo del intelecto y tiene un punto en común con la creencia de los demonios. Esto es, no obedecer a Dios. La verdadera fe comprende la creencia, la esperanza, la convicción, las actitudes y pasa a ser plena, viva, completa o perfeccionada, Santiago 2:22, cuando es actuada en decisión de corazón. No somos pasivos al momento de crecer espiritualmente. Tiene que haber un resultado, una prueba de haber creído en el Señor. Por eso es necesario creer de verdad en Dios y se demostrará cuando obedecemos su palabra. El libro de Santiago es excelente para comprender más. El orgullo impide el crecimiento en la fe. El orgullo en una persona se evidencia en gloriarse a sí mismo, en sus propios méritos. La vanagloria, ponerse por encima de Dios y de los demás con su autosuficiencia, como si no necesitara de nadie. El orgullo es como una barrera que nos impide recibir ayuda. Distorsiona la autoestima engrandeciéndola de más, algo que no es realmente. Es un autoengaño. El orgulloso generalmente piensa en sí mismo, producto de su egoísmo. Muchos de nosotros hemos sido orgullosos. Cuando culpamos a otras personas por nuestros errores, se llama egoísmo, porque no queremos asumir las consecuencias, sino que otros las sufran y nosotros estemos bien. El orgulloso y egocéntrico piensa que el mundo gira a su alrededor. Se cree la última Coca-Cola en el desierto o, si es mujer, la inalcanzable. Cuando somos orgullosos, creemos que no podemos ser corregidos porque somos perfectos y tendemos a no recibir corrección.
El orgullo nos cierra la puerta de la gracia, impide que dependamos de Dios. El orgulloso no obedece a Dios porque anda muerto en sus pecados y, si nació de nuevo, es difícil hablar con él. Puede ser agresivo. Por esta causa, el orgullo es un obstáculo y refleja falta de fe, porque se opone directamente a la fe. Pero el justo, por fe en Cristo, vivirá su fe y la pondrá por obra. Dejará su orgullo de lado para que el Señor lo corrija. En consecuencia, obedecerá a Dios. Es más, si es necesario humillarse, lo hará, a fin de agradar al Señor. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo, por su fe, vivirá. Habacuc 2:4, la Biblia de las Américas. Si permitimos que Dios obre en nuestras vidas, felicidades. Es uno de los primeros pasos para agradar a Dios. Al derribar esa barrera del orgullo, es como si abriésemos la puerta de la humildad para que la gracia del Señor actúe en nosotros. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6, Nueva Biblia de las Américas. Si no tenemos verdadera fe, no actuaremos en espíritu y en verdad. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque no obedeceremos sus mandamientos. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6, la Biblia de las Américas. La obediencia para conocer a Dios. Respecto a la comunión y a la justicia. Para nuestro desarrollo espiritual, seguir avanzando hacia la madurez, necesitamos una relación con Dios. Dios anhela una relación personal y continua con nosotros. Una relación vertical cuando estamos solos con Él. La disciplina de la oración, una obediencia, es la base para nuestra comunión con Dios y es por fe. Esto es vida devocional para manifestar justicia, misericordia y complacernos en ello, como el Señor lo hace. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías 9, 23 al 24, la Biblia de las Américas. Para conocer más al Señor, podemos orar de acuerdo a estos versículos bíblicos. Él quiere ser conocido por nosotros. Por eso, tener una relación con Dios, comunión con Él, por medio de la oración, es necesario. Es una forma de manifestar fe en Él. Entonces, como consecuencia, procuraremos vivir en justicia, ser misericordioso, porque interiorizamos lo de Dios para manifestarlo en nuestra cotidianidad, y el Señor manifestará sus bendiciones. Respecto a la disciplina, Él quiere disciplinarnos. Él nos ama y quiere disciplinarnos, trabajar en nosotros bilateralmente. Las disciplinas espirituales nos ayudan para autodisciplinarnos y también disciplinarnos colectivamente en una iglesia local. El Señor, por amor,
disciplina a todo aquel que recibe por hijo, para capacitarnos y que evitemos poner la mirada, nuestra fe, en cosas corruptibles, deseos desenfrenados, oportunidades pasajeras de este mundo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6, la Biblia de las Américas. Recordemos que estamos creciendo espiritualmente, independientemente de en qué etapa nos encontremos. Siempre necesitamos disciplinarnos espiritualmente. Los procesos en la fe requieren de la disciplina del Señor. Puede no ser causa de gozo en primera instancia, pero es el Señor que nos ayuda para que no nos desviemos de su senda. Respecto a la adoración, existen opciones porque tenemos capacidad volitiva, tenemos voluntad para decidir si seguir a Dios o no. Por eso, el Señor nos da dos opciones: la libertad para seguirle o no. No podemos adorar verdaderamente a Dios si no somos honestos con Él. Sin embargo, cuando decidimos seguirle, Él no quiere ser una opción, sino la única. Somos o no somos de Él, y es radical en este punto. Celoso con nosotros, nos manda a deshacernos de nuestros ídolos, tanto materiales como inmateriales, y que solo sirvamos a Él en temor, fidelidad e integridad. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Josué 24:14, la Biblia de las Américas. Y quiere que por fe adoremos de verdad, es decir, de corazón, con rectitud, con actitud de respeto, humillación, reverencia y de forma constante en donde sea que nos desenvolvamos. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24, la Biblia de las Américas. Por eso, tiene que ser voluntariamente, no impuesto. De lo contrario, no sería amor por nuestra parte hacia Dios. Esta honestidad está relacionada con la verdadera adoración. No debemos fingir adoración, servicio a Dios, obediencia, si no lo hacemos realmente para Dios. De lo contrario, no es la adoración agradable a Dios, es la libertad de Cristo. Y cuando cantamos, también adoramos, sin ofensas contra alguien, de manera santa, también proclamando su santo nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Adorar al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Salmos 96, 1 al 3 y 9, la Biblia de las Américas. Respecto a su carácter. A. Santidad plena. Él quiere que seamos santos, que significa apartados de la contaminación de pecados, en toda nuestra manera de vivir, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 al 16, Nueva Biblia de las Américas. Esto implica que seamos limpios en nuestra forma de pensar,
en las intenciones, en las actitudes, en los saludos, en las sospechas, no malignas, sino benignas, en nuestra vestimenta sencilla, en nuestra relación con los hermanos, porque el Señor es limpio. B. Humildad plena. Jesús quiere que aprendamos de Él y de su carácter, para que descansemos y tengamos libre conciencia ante Dios, ante los demás, y una conciencia limpia con la condición de someternos a su yugo, que no es gravoso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Mateo 11:29, Nueva Versión Internacional. Cuando actuamos con la humildad de Jesús, encontraremos descanso. C. Misericordia plena. Ser misericordiosos, porque brindó su misericordia para con la humanidad. Muchas veces olvidamos la misericordia hacia quienes pecan de forma diferente a nosotros. Se nos olvida que el Señor ha tenido paciencia con nosotros en nuestro proceso de maduración espiritual. Se nos olvida que también estábamos muertos en delitos y en pecado, o que nos cuesta todavía dejar hábitos pecaminosos. El Señor quiere que seamos misericordiosos, empáticos con aquellos hermanos a los que les cuesta dejar sus pecados. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36, la Biblia de las Américas. Si el Señor te liberó de hábitos pecaminosos, sigue siendo misericordioso y considerado con aquellos que están en esos hábitos. No te jactes como los fariseos, que solo condenaban y se olvidaban de la misericordia, del respeto al prójimo, que el Señor también vino a salvarlos. La misericordia nos ayuda a no cultivar raíz de amargura en nuestro interior, no a enjuiciar precipitadamente, y puede liberar a los demás de las tinieblas para que vengan a nuestro Padre. D. Amor pleno. El Señor desea ser amado con todas nuestras fuerzas, porque Él es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Jesús contestó: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Marcos 12:29 al 31, Nueva Versión Internacional. Para manifestar este amor sacrificial, necesitamos obedecer sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21, la Biblia de las Américas. Respecto a la perfección, como resultado, nos hará perfectos. Esta perfección no es infalibilidad, sino obedecer con amor al prójimo. Es decir, cuando obedecemos con base en el amor, ir más allá para beneficiar a nuestro prójimo, amar a los enemigos, orar por los que nos persiguen, así como el Señor ha sido perfecto en amor con nosotros. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48, la Biblia de las Américas. Este amor se demuestra ayudando al prójimo, al pastor, a los hermanos, a la familia, a los necesitados, etc. Porque esta es
la clase de perfección que busca Jesús en todo aquel que realmente viva para Dios y no por las riquezas. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sigue. Mateo 19, 21. Y quiere que sirvamos con todo nuestro ser, es decir, con integridad de corazón, en temor santo. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Primero de Samuel 12, 24, Nueva Biblia de las Américas. Fundamento de la obediencia. La obediencia, a pesar de que conlleva el uso de emociones y sentimientos, no se limita a estos. Su fundamento en un cristiano es por convicción o conocer. Compárese con Hebreos 11:1. Toda nuestra obediencia debe estar cimentada en la fe, no al revés, creyendo en la persona de Cristo Jesús como centro de la fe. El sacrificio de Jesús, la obra de Jesús que ha sido aceptada por nuestro Padre, es perfecta y sin pecado. Si nuestra obediencia está fundamentada en otra cosa que no sea en la fe, y por lo tanto tampoco en la persona de Cristo, es una fe desviada, una fe emocionalista, sentimentalista, sensacionalista, racionalista, legalista, libertinista, conspiracionista, cientificista, avariciosa, idolátrica, vana y, en su culminación, llevará a la apostasía que implica condenación. A modo de considerar, la obediencia al Padre no es ciega en sí misma, pues Dios no es un tirano que hace las cosas sin confirmación. El Espíritu inspiró a hombres para escribir las Sagradas Escrituras, dejar testimonio de su grandiosa obra y poder. Sin embargo, tampoco esperemos entender antes de obedecer, porque nuestra fe no es por intelectualismo, racionalismo, por así decir, aunque sí usa la razón, pero en su correcta medida. El ser humano es limitado en su entendimiento y no es omnisciente como Dios. Por lo tanto, es mejor obedecer que entender, no obedeciendo. Aunque siempre procuremos no restarnos de la comprensión de Dios, su carácter o su palabra. Entendamos que si no hay respuestas a ciertas interrogantes, simplemente no son necesarias de contestar ni de responder, porque la fe está más allá de lo que podamos entender. Detrás de cada mandamiento hay un beneficio, y detrás de cada desobediencia hay malas consecuencias. Promesas y bendiciones. Tenemos ventajas al ser hijos de Dios. Compárese con Juan 1:13, al momento de ejercer fe en Jesús, versículo 12. Tenemos necesidades que el Padre suplirá como hijos de nuestro Padre. También tenemos disponibles las riquezas de la gloria de Jesucristo. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, la Biblia de las Américas. También promesas como herederos. Esto es causa de gozo, un agradecimiento absoluto y eterno para con Él. La fe es el requisito. Existen promesas como la vida eterna junto a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, la Biblia de las Américas. Verdadero descanso de nuestra alma. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:29, Nueva Biblia de las Américas. Y muchas otras promesas muy hermosas. Pero todo esto requiere fe. La verdadera fe consiste en impulsarnos a actuar. Por la gracia de Dios, ejercemos fe en Jesús. Esto implica conducta con amor, un amor incondicional, y no se fundamenta en sentimientos en sí, sino en determinación y decisión, que conlleva la acción incondicional de obediencia. Además, nos hace perfectos ante nuestro Padre. El verdadero amor llevó a Jesús a morir por cada pecador en la cruz. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, la Biblia de las Américas. Con su sangre, todo aquel que venga a Él con fe sincera o de corazón y arrepentido, tenga remisión de pecados. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, Nueva Versión Internacional. Por más que Jesús pidió a su Padre que pasara de él la copa, haciendo entender que, en su humanidad, no quería sufrir, siendo fortalecido en la oración, también señaló no como quisiera, sino como el Padre lo había determinado. Así demostró que fue impulsado no tanto por un amor emocional, sino sacrificial, y de acuerdo a la perfecta voluntad de nuestro Padre. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si ésta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42, la Biblia de las Américas. Entonces, de la misma manera, por amor sacrificial o entrega absoluta, tenemos que proceder sinceramente para que el Señor sea edificándonos. Como habrán leído anteriormente, la obediencia agrada al Señor si es con fe y amor. La condición y el cumplimiento. Las promesas vienen de parte de Dios y se cumplen en nuestras vidas cuando obedecemos por la fe, orando, buscando y procurando permanecer en las cosas espirituales, como la santidad, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensiblemente en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Primera Tesalonicenses 3:13, la Biblia de las Américas. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, la Biblia de las Américas. Llanura, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Efesios 5:18 al 19, la Biblia de las Américas. Escudriñar. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, la Biblia de las Américas. Discernir. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad,
y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14, la Biblia de las Américas. Negarnos a nosotros mismos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24, la Biblia de las Américas. Guiados para edificar el cuerpo de Cristo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12, la Biblia de las Américas. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24, la Biblia de las Américas. Estando firmes en esa esperanza bendita, con la fortaleza que encontramos en Cristo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Versículo 23. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Por supuesto, todo al tiempo de Dios y cuando quiera. Expuse anteriormente algunos aspectos del carácter de Dios y lo que anhela del pueblo. Está relacionado con el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. La obediencia y una aclaración. Por un lado, Dios manifiesta bendiciones en nuestra vida siempre y cuando realicemos su voluntad. Esto no por méritos propios, porque son como trapos de inmundicia. Compárese con Isaías 64:6. Sino por medio de la fe en los méritos perfectos de Cristo, como se expuso en la introducción. O sea, existen bendiciones condicionales, promesas que, si no se cumplen ciertos parámetros, no podremos aprovechar sus beneficios. Un ejemplo de bendición está en Salmos 91:1 y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra habita da una idea clara de habituar, vivir en comunión, relación, dependencia, confianza absoluta, obediencia, y son consecuencias de creer verdaderamente en el Señor. Sin fe no se estaría confiando en Dios, por más que declaremos o recitemos una especie de mantra esotérico, o nos mentalicemos diciendo: soy bendecido, declaro bendición. Dale dinero a Dios y te lo multiplicará 1000 veces. Entre otras palabrerías. Y, por ende, no estaríamos agradando al Señor. Compárese con Hebreos 11:6. Porque no se trata solo de palabras, sino de un cumplimiento por la fe. Si solo declaramos y no vivimos la fe, no estaríamos habitando bajo su abrigo y descansando en él, ni morando bajo su sombra, y por esto viviríamos en desilusiones a merced de engañadores y falsas enseñanzas. También observemos cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Los que viven porque creen y confían de verdad en el Señor tienen esa fe vivencial día a día. Por eso viven al amparo del Señor, descansando en sus promesas, poniendo por obra los mandamientos del Señor y son bendecidos. En este caso, seríamos protegidos verdaderamente. El sentido de pagar el precio es este: en restarnos de la maldad por la fe en Cristo. Habitar bajo el Señor requiere ese precio, esa condición de vivir para Él, servir de corazón. Si no,
no se cumplirán sus promesas en nuestras vidas. Por otro lado, es falso creer que seremos bendecidos por arte de magia, por declarar o decretar algo que ni el Señor nos ha dicho. Comprendo que existen hermanos que pueden decretar, declarar, reclamar, confesar, proclamar o como quieran llamarle. No niego sus buenas intenciones. No estoy diciendo que son del diablo por decir eso. Pero existen falsos apóstoles y profetas que enfatizan declarar o decretar cosas que dejan en duda si realmente son las bendiciones de Dios, de Satanás o deseos mundanos en sus vidas. No porque alguien diga algo quiere decir que se cumplirá. En esto llamo a discernir. Las promesas de Dios se cumplen en nosotros cuando nos sometemos a Él, no por decir algo solamente, no porque lo diga un apóstol o profeta en proclamas de fin de año, de Navidad. Por ejemplo, este próximo año será bendecido porque el apóstol lo decreta en el nombre de Jesús. Para que seas prosperado, pacta tu semilla o tu carro con el profeta. Profetizo financieramente. En 3 meses tendrás carros y casa. O que cuando se decreta, ordena o se declara, mágicamente se cumplirán esos caprichos. Y así muchos cuentos más. Es manipulación emocional que apela a los deseos pecaminosos para que la gente dé no por el Señor, sino para aumentar sus riquezas materiales. Es absurdo concebir las promesas de Dios como si el Señor fuese el genio de una lámpara que cumple cualquier deseo. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14, Dios habla hoy. Si no es conforme a su voluntad, por más que decretemos, declaremos o proclamemos, no se cumplirán. Y, si se cumplen, probablemente vengan de Satanás. ¿Por qué? Es sencillo. Porque tienden a enfatizar lo material, el dinero, y no la santificación ni al Señor Jesucristo. Eso no es fe, es mentira. Es un engaño proclamar algo y no contemplar ni realizar la voluntad de Dios por fe en Cristo. Es ilusión declarar bendición sin negarse a deseos pecaminosos o no ayudar a los demás. Por ende, una falsa bendición y esperanza, una distracción del diablo para desviarnos del blanco perfecto, esto es, de Cristo Jesús. Muchos de estos pseudoapóstoles y profetas enseñan esa ideología de la prosperidad, un cristianismo heterodoxo, y consiste en prosperidad financiera, pactos, siembras, decretos, superfe o palabra de fe, manipulación, materialismo económico, entre otros elementos. Recordemos que el Señor Jesús dijo algo al respecto. Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24, la Biblia de las Américas. Y el apóstol Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. 1 Timoteo 6:10, la Biblia de las Américas. Así que nadie nos engañe. Descansar en Dios y en sus promesas. Creo en la vigencia de todos los dones espirituales, también en el poder de Dios operando por medio del don de profecía y en el don apostólico. Compárese con Efesios 4:11.
Sabemos que Dios hace las cosas como Él quiere. No está atado a un marco teológico. Pero si vamos a proclamar algo, a declarar o a, entre comillas, decretar, que realmente sea algo conforme a su perfecta voluntad. También creo que existen profetas y apóstoles, no en el sentido de la nueva reforma apostólica y profética, sino que, si los hay, darán fruto como siervos de Dios. No andarán decretando cualquier estupidez ni tomando el nombre de Jesús en vano. No soy afín a esa doctrina de los decretos, iglesia de reino, neopentecostalismo, iglesia emergente, ni a la apostolitis. Pero tampoco quiero condenar a algún hermano sincero con el Señor que dice decretos o algo parecido, o que pertenezca a esas expresiones cristianas. Pero sí soy afín a proclamar, si es necesario, y cuando el Espíritu del Señor da testimonio en la iglesia local de alguna de sus promesas y llame a la fe, para que seamos bendecidos. Si esto no pasa, sigamos contemplando ser bendecidos por Dios cuando vivimos el Evangelio, cumplimos las condiciones y obedecemos los mandamientos de Dios por la fe. Vámonos a la segura, pedir o actuar de acuerdo a su perfecta voluntad y no a nuestra manera. Esta es la base. Nuestro Padre nos bendijo en tiempo pasado con toda bendición espiritual por medio de Jesús en los lugares celestiales. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3, la Biblia de las Américas. Para manifestar estas bendiciones, necesitamos cumplir sus mandamientos. No son por obras, sino por la fe. No es pasividad, sino actividad en Cristo. Es importante no enfatizar desmedidamente las promesas y las bendiciones, sino amar a Jesús. Confiar no tanto en sus promesas en sí, sino en su carácter, en su ser, sirviendo de corazón, además de estar anhelando al Señor. Dándonos cuenta, obedecer es una parte fundamental para Dios y así también para nosotros. Conclusión: la obediencia por la fe manifestará las bendiciones. Las promesas de Dios se cumplirán a medida que expresemos el carácter de Dios. Cuando obedecemos por la fe y no por nuestros méritos, el Señor comunicará su carácter en nosotros. La fe tiene su fundamento en el Señor Jesús. Las obras en la fe, la obediencia a los mandamientos de Dios, tiene que ser por la fe y no por nuestros méritos. La fe tiene fruto de obediencia a Dios. No puede limitarse al intelecto en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. La fe que nos impulsa a obedecer los mandamientos de Dios es agradable ante Él. La fe no se reduce a lo emocional ni al intelecto, pero sí comprende lo emocional y lo intelectual en nuestra vida cristiana. La fe está más allá. La santidad, el amor, la misericordia, el servicio deben ser una prioridad para crecer espiritualmente. Descansemos en el Señor y en sus promesas. En la palabra de Dios existen muchas promesas. Asegurémonos de que las promesas de Dios no descansen solo en palabras, sino en acciones con base en la fe, cumpliendo las condiciones para vivir al abrigo del Señor. Siempre en la obediencia con amor hay bendición. Paz del Señor.
Y bueno, mis hermanos, estuvo interesante compartir esta renovación o actualización de este artículo sobre la fe, sobre las promesas, sobre la condicionalidad, y me trajo recuerdos con un episodio o un podcast anterior que se titula Diálogo entre fe y obras, de la serie de Nuevo Comienzo. Y por el tema, ¿cuál es el fundamento de la obediencia? Que no debe ser en nosotros mismos o lo que hagamos, sino en Cristo, en lo que hizo el Señor Jesucristo. También que en cuanto a las bendiciones, por lo menos en este tema, de que existen bendiciones que tienen condiciones para que se cumplan en nuestra vida. El ejemplo del Salmo 91, porque muchos hermanos todavía ocupan, y si es que son hermanos, el Salmo 91 o una Biblia a la mitad abierta, que se ve el Salmo 91 y lo dejan ahí en su recámara para espantar a los malos espíritus, siendo que la fe, si yo tengo fe en el Señor y tengo fe en esas promesas y quiero que el Salmo 91 se cumpla en mi vida, tengo que actuar en fe, no por superstición, no porque esté la Biblia abierta o usar la Biblia abierta como un amuleto. No es así, sino que tengo que orar, tengo que buscar de Dios, tengo que llenarme de su espíritu, tengo que procurar obedecerle. Y no hablo solamente en la congregación local, sino siendo sal y luz en donde estemos, ya sea en el trabajo, ya sea en las casas, porque la iglesia, si ven, no somos 4 paredes, pero la iglesia no está atada solo a las 4 paredes. Yo soy la iglesia también, y usted es la iglesia en donde se desenvuelve. No hay tal cosa de que los negocios, ¿cierto? El trabajo y la iglesia. No. Cuando uno es cristiano, uno es iglesia en todos lados. En el trabajo, en la familia, en la iglesia local. Entonces, si queremos que, por ejemplo, el Salmo 91 se cumpla en nosotros, o el Salmo 23, el Señor es mi pastor, no me faltará o nada me faltará, tengo que buscarle, tengo que cumplir sus mandamientos, porque al cumplir sus mandamientos, eso mismo nos aparta del pecado. ¿Y cuál es la recompensa? Que no sufriremos esas malas consecuencias, sino que sufriremos las buenas consecuencias de obedecer al Señor, la limpia conciencia, tener o más santidad o más sabiduría que viene del Espíritu. No sé, que el Señor empieza a manifestar ciertos dones, que empieza a manifestar misericordia, que se multipliquen. En la finanza, igual el Señor actúa en cuanto a las finanzas, no en el sentido materialista de que si tú das 1000, el Señor te da 10.000. El Señor no promete que dará exactamente esa cantidad. El Señor sí multiplica lo que uno da y te devuelve multiplicado, sí, porque el que escasamente siembra, escasamente cosecha, y el que abundantemente siembra, también abundantemente cosechará. Pero no necesariamente porque yo di dinero voy a recibir más dinero. No, muchas veces no es así, sino que el Señor te devuelve, claro, pero puede ser en más sabiduría, puede ser en que uno no sea infiel a la esposa, o la esposa no sea infiel a uno, o que tenga buenos hijos, o que el Espíritu del Señor se manifieste poderosamente en dar fruto digno de arrepentimiento, en santificación, no necesariamente en material. Entonces, cuando hablo de que también te puede, y también, ¿cierto?, te puede financieramente multiplicar, pero no es que siempre sea así, ¿no? A veces puede ser porque el Señor lo sabrá por qué lo hace. Pero para que nosotros podamos ser protegidos, o que el Señor
mm, nos guarde del mal, tenemos que estar en su senda, no fuera de su senda. Y ese es como un ejemplo de las bendiciones, de las promesas, que tienen una condición, que nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos acceso a la riqueza de la gloria de Jesucristo, y principalmente es comunicar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu que habla Gálatas 5, 22 a 23. Y eso, mis hermanos, espero que les haya gustado, y este era el comentario final que puede complementar la enseñanza. Y nada, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Amén.